Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí nuevamente para un taller más de Conocer a Jesús con su servidor JC Mendoza. Este taller de apologética, defensa de la fe que hemos venido trabajando estos días. Y les voy dando la bienvenida conforme las voy viendo conectadas. Hola Marlene, ¿cómo estás? Marlene Villeda. Hola, ¿cómo estás? También veo a Carmen Garay. Hola Carmen, ¿cómo estás? También a Maru Mendoza. Hola Maru Mendoza, ¿cómo estás? Hola. También ya veo conectada a Carmen Villeda. Hay que activarlo del micrófono, Carmen. Hola, ¿cómo estás? Y también a Maurilia Pérez. ¿Cómo estás, Maurilia? Y Muy también bien, hermanito, agradezco, gracias a hola, Dios. ¿cómo estás? Y agradezco también la presencia de Leti. Hola, Leti, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludar. Bien, Hola, hermano, muy bien, gracias a Dios. me da mucho gusto también saludarte. Bien, pues vamos a continuar entonces con este trabajo, recordando y comentando precisamente nuestro taller, este taller de apologética, que no es otra cosa sino la defensa de la fe, ir platicando acerca de aquellas situaciones que se van dando en las doctrinas de la iglesia por parte de los hermanos separados, y cómo de alguna manera nosotros vamos conociendo sus argumentos para decíamos la vez anterior, pues decir, esto ya me lo sé, ya sé hacia dónde va el punto. Y es que el tema de hoy es muy interesante también, es muy interesante porque vamos a estar hablando en este taller de conocer a Jesús, que hemos dicho que la intención de conocerlo es para amarlo, al amarlo comprenderlo, al comprenderlo vivirlo y así poder transmitirlo, pero con esta característica de con peras y manzanas. Y es que el tema de hoy es muy interesante, que es también un tema muy ad hoc, muy común en el caso de los hermanos que optaron por la reforma protestante en el caso de los protestantes, lo que es el diezmo. Ciertamente para nosotros no es muy difícil comprender esto, pero lo vamos a ver como parte de los temas, porque también yo lo vi cuando me tocó el taller de apologética con el método del padre Luis Toro, que exponía Henry Colmenares, a quien mando también un saludo. Y bueno, es un tema que más que, insisto, nos causa a nosotros dolor de cabeza, es para conocer los argumentos y posturas de los hermanos que optaron por la reforma protestante. Y bueno, tú ya sabes, ¿no? ¿A qué se refiere esto del diezmo? Y la pregunta es si es una estafa o realmente es un mandamiento o cómo sería eso. Bien, pues vamos a iniciar precisamente con la introducción, como lo hemos venido haciendo a lo largo de todos los temas. Aprovecho para saludar a Esmeralda. Hola, Esmeralda. A Gloria Mendoza. Hola, allá a San Luis Potosí también. Un saludo allá a San Luis Potosí y a Virginia Poblano, que ya las veo conectadas. Muy bien, pues mira, el diezmo es una práctica así del Antiguo Testamento por la cual Dios manifiesta su misericordia a aquellos quienes más necesitan por su situación o su condición particular. El pueblo, como la gran familia de Dios que somos cada uno de nosotros, comprende la necesidad de apoyarse unos con otros, con la bendición que Dios nos da precisamente a cada uno de nosotros. Y bueno, como los temas de apologética que hemos venido hablando a lo largo de este taller, debemos de comprender la doctrina, es decir, la enseñanza que Dios nos va mostrando, nos va revelando a través de la historia de la salvación, de su pedagogía divina. Pero bueno, también a nosotros nos va a servir para fortalecer nuestra fe y dar fundamento precisamente de nuestra fe. Ciertamente, les digo, es un tema que no nos compete de lleno, porque esto es básicamente los pastores protestantes los que lo van a estar eh, como promulgando a sus adeptos. Normalmente esto no lo vas a escuchar mucho en la iglesia que Cristo fundó, no en este concepto de cómo lo vamos a platicar. Ahora bien, también vamos a hablar del tema desde la perspectiva actual, es decir, de cómo los pastores protestantes han presentado esta doctrina o su doctrina del diezmo a sus seguidores, a sus adeptos, a los que forman parte de sus congregaciones protestantes. Y es que para ti, para mí no es difícil entender que el diezmo se refiere al 10%. Ajá, pero al 10% ¿de qué? Y es aquí donde se va a desarrollar nuestro tema. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, pues mira, vamos a hablar de la postura protestante, precisamente, dicen ellos. Principalmente, insisto, esto es para con los pastores. Casi nunca lo vas a entablar con los adeptos, con los seguidores de estas congregaciones, con los hermanitos, vamos a llamarle así, los que así se llaman cristianos. Normalmente este tema es con los pastores. Y es que ellos dicen, el diezmo es bíblico y hay muchas citas que lo comprueban.
y ponen infinidad de citas, la mejor, la máxima, la más que tienen hasta en un nicho y enmarcada y con un mostradorcito los protestantes, es la de Malaquías 3:8. Vamos a llegar ahí. Pero vamos a escuchar a este pastor, que por cierto se llama Carlos, para variar. Vamos a escuchar cuál es la postura que él da acerca precisamente de lo que es el diezmo. Recordando que si se escucha bien, basta con que movamos la cabeza. Hermanos y amigos de Generación Pentecostal, quiero hablarles de un tema muy importante: el diezmo, bendición o estafa. Parece interesante el título, ¿no? Pero sabe, esto surge en razón a las diferentes posturas que hay con respecto a dicha materia. Es común encontrar a muchas personas que hablan en contra de esta doctrina de la Biblia. Dicen que el diezmo equivale al pasado, que los pastores modernos simplemente lo que buscan es sacar ventaja, enriquecerse, no tener muchas cosas, y por eso dicen que es una estafa. Hay quienes se atreven a decir que los pastores simplemente son vividores. Pero, ¿qué dice la Biblia? La Biblia, de una manera clara, nos enseña desde el capítulo 14 del libro del Génesis, cuando Abraham va y logra una gran victoria, dice que vino y trajo los diezmos de todo y los entregó al sumo sacerdote Melquisedec. Y Jacob, una noche que tuvo una experiencia gloriosa con Dios, dice la Biblia que hizo un pacto, en el sentido de que si Dios iba con él y lo guardaba y proveía para él el alimento y el vestido, de todo lo que Dios le diera, el diezmo apartaría para el Señor. Luego el profeta Malaquías habla acerca de la bendición que se tiene cuando el cristiano diezma. Traed los diezmos al alfolí y probadme en esto, dice Jehová, si no abriré las ventanas de los cielos y enviaré bendiciones sobre vosotros hasta que sobreabunde. Y aún los señores fariseos, que eran escrupulosos en observar la ley, dice el capítulo 23, verso 23 del Santo Evangelio según San Mateo, que incluso diezmaban de lo mínimo, del anís y el eneldo. Y Jesús les dijo que esa actitud era correcta, era justa, pero que también les era necesario hacer justicia y amar misericordia. En otras palabras, cuando uno va a las Sagradas Escrituras, más allá de los conceptos humanos con respecto al diezmo, hay algo establecido en Dios, y es que diezmar no es una estafa, es una bendición. Muy bien, esta es la propuesta de este pastor y se respeta ciertamente, pentecostal, pero bueno, pues vamos a empezar de aquí a hablar. ¿Cuál es el fundamento de la Iglesia de Cristo, de la Iglesia Católica, y cuál es la perspectiva de este tema que es el diezmo? Mira, como hemos venido aprendiendo en este taller de apologética, la doctrina, es decir, la enseñanza que Dios revela, siempre se tiene que comprender desde el contexto de la historia de la salvación y desde la pedagogía divina. Ciertamente, las citas mencionadas se refieren al diezmo, y en la Biblia se plasma la doctrina del diezmo, pero la pregunta es, ¿el diezmo de qué? Es una muy buena pregunta. ¿Y para quién es el diezmo? ¿De acuerdo? Pues de aquí vamos a arrancar haciendo efectivamente la misma metodología, es decir, la postura protestante y lo que ha enseñado Cristo a través de su iglesia, a través de los apóstoles hasta nuestros días. Pues mira, ciertamente sabemos que Dios ama, guía, libera a su pueblo, lo alimenta, etcétera, pero también lo sustenta de todo en su caminar hacia la tierra prometida a través del tiempo. Ahora, las bendiciones de Dios a través de la familia, los hijos, las posesiones materiales, las tierras, las cosechas, etcétera, son ciertamente un signo de la providencia de Dios. Dios provee. Sin embargo, hay ciertos grupos vulnerables dentro del pueblo que requieren del apoyo y la solidaridad de los hijos de Dios, y donde la misericordia y la justicia de Dios se manifiestan. El diezmo es entonces la manera en que se provee también a aquellas personas de las bendiciones de Dios. Es decir, la doctrina del diezmo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos hablando de la doctrina del diezmo. Y ciertamente sabemos que Dios nos bendice con abundancia en tu trabajo, con tus hijos, etcétera.
Pero también lo que vamos a descubrir es cuál es esta doctrina desde la perspectiva de la pedagogía divina de la historia de la salvación. Nuevamente, entonces, seguimos avanzando, postura protestante y el fundamento de la iglesia. Dice aquí, como lo decía en este caso la persona que expuso, el pastor Carlos Hoyos, el diezmo es para los pastores protestantes, y si no diezmas, le estás robando a Dios. Eso está en Malaquías 3:8, que insisto, esta cita la tienen enmarcada en baño de oro, porque efectivamente el texto dice así, que está molesto Dios porque no hemos diezmado. Y Malaquías es un libro del Antiguo Testamento, pero vamos a leer. Dice, el diezmo es para los protestantes, para los pastores protestantes, y si no diezmas, le estás robando a Dios. La respuesta es rápida, falso, es falso, falso. Precisamente la cita de Malaquías 3:8 dice así, mira, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Traed todos, la 10ª parte al alfolí, que por cierto lo comentaba el pastor que habló, y haya alimento en mi casa, dice Yahvé, y así les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Y entonces es una cita que efectivamente, recordando la metodología de la doctrina protestante, lo van a interpretar cada quien a su postura, a su conciencia, a su conveniencia, y efectivamente en las palabras del pastor es, debes de traer el diezmo aquí al alfolí, o sea, aquí a la casa de Dios, al templo de Dios, y si lo haces, entonces te voy a abrir bendiciones y sobre bendiciones y abundancia, incluso vas a escuchar muchas doctrinas de aquí. Muy bien. Iniciaremos definiendo a qué se refiere el diezmo y para quiénes, que era la pregunta inicial. Lo que sí es muy claro de entender es que definitivamente no es para los pastores protestantes, ¿eh? O sea, definitivamente el diezmo no es para los pastores protestantes. Así entonces, vamos a seguir avanzando con las posturas y el fundamento de la Iglesia de Cristo. Está claro que el diezmo se refiere al 10% del dinero que ganas. Dice entonces el pastor, obviamente estamos hablando de que el diezmo es el 10% de todo aquello que ganas, ¿no? Del dinero que ganas y demás. Bueno, otra vez falso. Aclaro que el dinero ciertamente ya existía en el Antiguo Testamento y hay muchas citas, Génesis 17:12, Génesis 23:16, Génesis 42:25, pero veamos a qué se refiere el diezmo. ¿Estamos de acuerdo? En Deuteronomio 14:28-29 dice, mira, cada 3 años separarás el diezmo de todas las cosechas, pero lo guardarás en tu ciudad. Vendrá entonces a comer el levita, que no tiene herencia propia, como ustedes, y el extranjero, el huérfano y la viuda, que habitan en tus ciudades, y comerán hasta saciarse. Así, Yahvé bendecirá todas las obras de tus manos, todo lo que hayas emprendido. ¿Estamos de acuerdo? Fíjate cómo empieza a tomar sentido esto, es decir, incluso en los versos 24, 25, 26, 27, habla de que una vez al año vas a ir también al templo y llevarás el diezmo de este momento. Si no puedes cargar las cosechas, bueno, conviértelo en dinero para que allá en el templo compres aquellas cosas que vas a ofrecer en este caso, al alfolí o a la casa de Dios. Pero con la intención también de que se pueda ayudar al necesitado. En otras palabras, el diezmo no propiamente es dinero. El diezmo es para ayudar al necesitado que está entre nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Al necesitado que está entre nosotros. A ver, vamos a tratar de entenderlo. Mira, y te voy a poner otro video que también se me hizo muy interesante. Este es de Cash Luna, que es el pastor más poderoso y conocido de Guatemala. Vean las palabras que él ocupa en el momento de su doctrina. Este dura 1 minuto nada más. Escucha, por favor. A mí me enseñó un apóstol algo, me dijo. Cash, a la iglesia uno siempre lleva 2 cosas. Biblia y chequera. La Biblia para que aprendas lo que Dios te va a decir y chequera para que lo adores. Imagínate, o sea, ve cómo lo comenta, ¿eh? Biblia y chequera. Ahora, es lo más triste, ¿eh? La Biblia para que lo conozcas, bueno, a lo mejor uno dice sí, ciertamente, pero chequera para que lo adores. Fíjate, adorar a Dios. Entonces vean esta postura
que de alguna manera tratan de llevar o de meterle en la cabeza a los adeptos. ¿Por qué? Porque efectivamente le dan a entender como si fuera una mercadería, dice aquí. Tú pones 10, el Señor te regresa 1000, casi como una tanda, ¿no? O sea, no, no es por ahí el asunto, ¿sí me explicó? Y dice en segunda de Pedro, que con esa cita también vamos a cerrar 2:3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. Ahora bien, ¿hacia dónde en realidad es el diezmo? ¿Cuál es la doctrina y cuál es de alguna manera lo que Cristo vino a enseñar también a nosotros? Mira, el diezmo es para los pastores, pues ahí dice que es para el levita. ¿Y quién era el levita? O sea, aquellos sacerdotes de la tribu de Leví también, que estaban encargados de la consagración del pueblo, de hacer el servicio del pueblo, de ser aquella persona entre Dios y el pueblo que hacía las ofrendas, que hacía los sacrificios y demás. Mira, el texto bíblico menciona a estos 4 grupos. Primero, el levita, ya lo comentamos, de la tribu de Leví, que eran los encargados del servicio de Dios. Y como lo dice el texto, pues no tenían posesiones propias. Ellos estaban al servicio de Dios. Ellos, a diferencia de las demás tribus a las que se les dio una porción de esta tierra prometida por parte de Dios a este pueblo que libera, los levitas, los sacerdotes, eran los que iban a estar llevando al pueblo de Dios en el sentido de la consagración. Cosa totalmente contraria a los pastores, que tienen muchas posesiones y además ni son de la tribu de Leví, si fuera el caso. ¿Estamos de acuerdo? Los levitas. Ahora bien, el segundo grupo del que habla el texto acerca de para quién es el diezmo, pues, es el extranjero. ¿Por qué el extranjero? Porque obviamente tampoco tiene nada propio. Está en una tierra que no es suya, ¿sí me explicó? Está en un lugar donde llegó. Entonces ve cómo Dios, en la pedagogía divina, en la concepción de lo que es el pueblo de Dios, Antiguo Testamento, es saber ayudar a aquel que no tiene con las bendiciones que Dios te ha dado a ti, en tus cosechas, en tus familias, y por eso tú tenías que ayudar al extranjero que llegaba a tu casa, darle de comer. Pero hay otro punto muy importante, al huérfano. ¿Y por qué al huérfano? Pues porque es alguien que ya no tiene quien lo sostenga, quien le dé el sustento, el apoyo paterno. Entiéndase que el huérfano es aquel que se quedó sin la provisión del padre o de la madre. Y entonces se vuelve también en un sector muy vulnerable del pueblo. Y Dios dice, estoy incómodo en Malaquías 3:8, porque no has dado esto que se requiere para que la comunidad no perezca, para que los vulnerables tengan para alimentarse. ¿Sí me explicó? Y el cuarto grupo, que por cierto también Jesús pone allá, lo decía este video, allá un ejemplo en Mateo 23:23, cuando la viuda esta viejita va y deposita lo poco que tenía ahí al arca, ¿no? En este caso, al templo. Y es que la viuda también está representando un sector muy vulnerable de la sociedad, porque al morir el esposo, se queda en una situación desprotegida. ¿Sí me explicó? Y es entonces estos sectores, que no es otra cosa, sino aquellas personas que no tienen o que no han podido alcanzar estas provisiones, estas gracias de Dios, para poder al menos tener el sustento básico del alimento. Y entonces he aquí la doctrina del diezmo, que no es otra cosa, sino la misericordia y la justicia de Dios. ¿Sí me explico? Que de alguna manera ha venido a enseñar al pueblo de Dios, al pueblo del Antiguo Testamento, al pueblo que de alguna manera está comprendiendo las bendiciones dadas por Dios. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Ahora bien, dicen los protestantes, espérame tantito, porque en el Nuevo Testamento también se habla del diezmo. Por cierto, esta persona que lo propuso, cuando cita Mateo 23:23, Jesús está regañando a los fariseos porque les dice, son unos hipócritas, porque ustedes dan el diezmo, pero de lo más, o sea, del comino y de la menta, o sea, de lo más pequeño. Y el cuate dice, no, y hasta el Señor los bendijo, diciéndole, está bien que haga. No, los estaba regañando.
por poquiteros, porque estaban dando, sí, cumpliendo la ley, pero básicamente por cumplirla, no dando nada. Ahora bien, en Hechos 4:34, en el Nuevo Testamento, dicen los protestantes, principalmente los pastores, dicen que la gente vendía sus posesiones y las traía el dinero a los apóstoles. Por eso es que nosotros somos los que recibimos el diezmo. Y es verdad, en Hechos 4:34 así lo dice, pero vamos a leerlo a ver qué dice. Mira, en el Nuevo Testamento precisamente la misericordia y la justicia de Dios se planifica en Cristo, que nos enseña la doctrina del amor al prójimo. Si ciertamente en el Antiguo Testamento Dios nos está enseñando que debemos de ayudar y ser solidarios con los hermanos vulnerables, Cristo va mucho más allá, pues habla del amor al prójimo, se planifica el concepto de la misericordia y la justicia. Ahora vamos a leer Hechos 4:34. Dice en el 34, entre ellos, ninguno sufría necesidad. Estamos hablando de la primera iglesia. Una vez que Cristo ya muere, una vez que los apóstoles empiezan a predicar por todas partes, dice, entre ellos, ninguno sufría necesidad. Pues los que poseían campos o casas, los vendían y traían el dinero. Y en el versículo 35, que eso no te lo ponen los protestantes, y lo depositaban a los pies de los apóstoles, que lo repartían según la necesidad de cada uno. Eso era ser iglesia y hacer y ser iglesia. Entonces, para empezar, primero, los pastores no son apóstoles de Cristo. O sea, para empezar, aunque el argumento fuera que las personas venden sus posesiones y se las llevaban a los apóstoles, los pastores protestantes no son apóstoles de Cristo. Entonces, ya de entrada, ahí estamos mal. Segundo, y en el supuesto caso deberían repartir el dinero entre sus necesitados, entre los necesitados de su comunidad, y no al revés, quitarle a los necesitados para quedárselos ellos. Que es triste. Vean los videos de muchas personas, de Ana Méndez, que le pide dinero a las personas, y una persona se acerca y le da un sobre y le dice, no, tienes que darme un billete de $1,000, y ella le da un sobrecito y dice, esto no está bien, es que hay un cheque, perdón, hermano, sí, y se lo recibe. Ahí véanlo cuando puedan el video de Ana Méndez. Pero bueno, vamos a ver dos ejemplos, con peras y manzanas, ¿se acuerdan? Y los ejemplos vienen por parte también del Evangelio. Mira, el primero está en Hechos 3, del 1 al 9. Pedro y Juan, una vez que ya están predicando, van a Jerusalén y entran por la puerta llamada Hermosa y se encuentran a un paralítico. Este extiende la mano hacia Pedro y Juan y les pide una limosna, una caridad. Les pide que le den algo. La respuesta de Pedro y de Juan, o de San Pedro y de San Juan, es, míranos, no tenemos ni oro ni plata, no tenemos nada, pero de lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate. Y el cuate se levanta y deja de ser paralítico en el nombre de Jesucristo. Pero ve lo que dicen ellos. Los apóstoles demuestran que no poseían bienes propios. Los apóstoles de Cristo, ¿por qué no poseen ni necesitan bienes propios? Porque siempre confían en la providencia de Dios. Increíblemente en el Evangelio del domingo pasado es lo que decía el Padre al cerrar, o en eso cerraba el texto, lo que gratis han recibido, gratis denlo. ¿Sí me explico? Así entonces, se grafica claramente cómo los apóstoles ni siquiera tenían posesiones propias, pero a ellos les daban todo el dinero, pero lo repartían entre los necesitados de la comunidad, entre aquellas personas que realmente lo necesitan. Este es el sentido del diezmo. Ahora bien, el diezmo era cada 3 años, según el Antiguo Testamento, allá ¿cómo se llama? En Deuteronomio. Y los pastores lo piden cada semana. Imagínate. O sea, es un súper mega negociazo. Ahora, el segundo ejemplo con peras y manzanas. Recordarás la historia del joven rico, que por cierto está en los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. En los 3 se narra esto. ¿Cuál? En donde precisamente llega un joven rico de mucho dinero y le dice, buen maestro, ¿qué debo de hacer para merecer o para alcanzar la vida eterna? Fíjate lo que le responde Jesús. Pues ya lo sabes, cumple los mandamientos. Y él le dice, eso lo he hecho desde mi juventud, siempre lo he cumplido. ¡Wow! Jesús se queda así. Y hay aquí el punto que nos interesa con relación al tema que estamos hablando. Y Jesús le dijo, solamente te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y vas a tener un tesoro más grande en el reino de los cielos. Después ven
y sígueme. Ciertamente, como lo vimos en el texto de Hechos de los Apóstoles anterior, hay gente que sí hicieron lo que Jesús les propuso, ¿eh? O sea, el joven rico tenía tantas posesiones que se dio la vuelta y se fue muy triste. Y esto también lo hemos malentendido. ¿Por qué? Porque entonces ciertamente hemos creído que yo tendría que vender todo lo que tengo y quedarme sin nada, absolutamente sin nada. Entonces ahora automáticamente me convierto en la zona, en la comunidad vulnerable. Pero aunque así fuera, no te preocupes, porque Dios provee en su misericordia y ha hecho lo necesario para que los hermanos que estamos alrededor de ti te ayudemos y te proveamos por las bendiciones y gracias que Dios nos ha dado a nosotros. Así entonces, dice aquí, hubo cristianos que sí lo hicieron, que sí hicieron lo que Jesús les propuso para heredar la vida eterna. Y como decía el texto, iban, vendían todo y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y los pies lo distribuían entre todos de acuerdo a sus necesidades. Si vamos bien hasta acá, ciertamente es un tema muy profundo que nos tiene que ayudar a entender. Y vamos a empezar a cerrar esta idea con la siguiente postura protestante. Mira, el diezmo es obligatorio. Y si no lo das, serás maldito, dicen los pastores protestantes. Y además está vigente en el Nuevo Testamento. ¿Cómo vamos a cerrar esta idea y a tratar de comprender la postura de la doctrina o comprender la doctrina del diezmo? Nuevamente falso. Eso dicen los pastores para espantar, para amedrentar y para engañar a sus adeptos. En el video del padre Luis Toro, que se extiende un poquito más para los que lo ven, aunque así fuera el caso y que pusieran en las arcas de los pastores protestantes el dinero, ¿cómo se lo hacen llegar a Dios? ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo Dios necesitará dinero o cómo estará el asunto? Juan Carlos, ten cuidado porque lo mismo pasa en la Iglesia Católica. No, no es exacto, no es lo mismo, no tiene nada que ver. Y además, te voy a dejar de tarea también que hagas un balance sobre todas las pastorales y dimensiones sociales, lo que es la doctrina social de la Iglesia, de lo que hace la Iglesia en pro de la comunidad cristiana, en pro de la salud, en pro de la educación. Te vas a ir de espaldas. Cuantísimas son, básicamente, todas las universidades originales o iniciales son católicas. Los hospitales, todas las situaciones de ayuda. Por lo tanto, va a ser importante que comprendamos. Ciertamente el diezmo no es obligatorio. Ajá, y ciertamente no eres maldito si no das. O sea, falso. Esto lo utilizan los pastores para espantar, porque si no les dan, ¿cómo van a vivir sus congregaciones? Mira, con Cristo el diezmo se acentúa hacia la ayuda al necesitado. Y creo que eso ya está muy claro. ¿Sí me explico? Es decir, el diezmo no es otra cosa sino la misericordia y la justicia de Dios en su pueblo. Así es que nosotros, católicos cristianos, debemos ayudar conforme a nuestro corazón, dice 2 Corintios 9:6. Y te vas a dar cuenta que en la iglesia nadie te va a decir, tienes que traer a fuerzas ese 10% de lo que ganas, si no te vas a, el estar robando a Dios. No, yo creo que cada quien ya en la madurez espiritual y en la madurez de nuestro cristianismo sabemos cómo ayudar. Y no solamente en aspecto material o de dinero, sino ayudar en este concepto de ayudar a vender, no sé, aguacates, ayudar a llevándole ropa a las personas que lo necesitan con el centro de ayuda a la mujer, por ejemplo, ayudar a las personas que se encuentran privados de su libertad, llevar ropa a los niños que, o sea, son muchas las formas en que podemos ayudar, cada quien de acuerdo a lo que dicte su corazón. También algo importante, no propiamente es el 10%, sino conforme a tus posibilidades. Si en tu posibilidad está dar más del 10%, mira, Dios te bendice, y no solamente de eso, de tu tiempo, por ejemplo, que tú tengas el tiempo de ayudar al Señor en su obra, mira, créemelo, Dios te lo va a recompensar. Estamos hablando de tiempo también, estamos hablando de ayuda mutua. Lo importante es ser empático con las necesidades de los otros. Eso es hacer iglesia y ser iglesia. ¿Sí me explico? Y efectivamente tú vas a notar cómo todas las necesidades de nuestra comunidad, concretamente de la cada uno de nosotros, y sabremos lo que se requiere. También tener un sentido de iglesia, apoyando a quienes lo necesitan. Y entonces sí, comprendemos por qué incluso nuestro párroco
de alguna manera se sustenta de lo que nosotros le proveemos, porque Él está al servicio al 100% de la palabra. ¿Sí me explico? Al 100% en su vida, en su vida íntegra, y por eso optó por el orden sacerdotal, optó por el celibato, para poder entregarse al 100% en la vida del servicio de la iglesia. Por eso nosotros lo proveemos de aquello que necesite básico. Ahora bien, todo esto siempre haciéndolo para la gloria de Dios y no como un trueque. No, no, no. Esta teología de la abundancia o de la prosperidad le mete a los cristianos protestantes la idea de que si tú das 10, el Señor te va a regresar 100. Sí, pero el Señor lo ha dicho también en este sentido, y es más, haz un balance. Voltea hacia atrás y ve cómo Dios te ha proveído, o sea, nos ha proveído a cada uno de nosotros, no solamente en cosas materiales, en la salud, en la vida misma, ¿no? En la amistad. ¿Cuántos de nosotros hemos venido creciendo precisamente en el conocimiento de la palabra? Así es que la conclusión, el diezmo es el negocio de los protestantes. Y mira, quítales el diezmo a los pastores, es decir, que ya no cobren el diezmo en su congregación, y su apostolado, entre comillas, inmediatamente se esfuma. Dejan de ayudar. No es tanto por amor a Dios. Es más, su iglesia desaparece. Te lo apuesto. Nada más diles ya, a partir de este año, es más, ve cuántas congregaciones tronaron ahora en la pandemia. Cuántos pastores ponían y enojadísimos de que la gente no diezmaba, pues, ¿de dónde iban a comer o qué iban a hacer? ¿Por qué? Porque tristemente los pastores protestantes ven un negocio, un modus vivendi, al poner un changarro de la fe, y así lo puse con esas palabras despectivas, un changarro de la fe, que no es otra cosa sino lo que hacen los pastores protestantes, vivir de ellos. ¿Sí me explico? Muy alejado de lo que es la doctrina y la enseñanza del Cristo. Por ello es que existen miles de sectas protestantes, pues sus dirigentes se han aprovechado de la fe del pueblo para hacer de ello su gran negocio. Y cerramos nuevamente con la segunda de Pedro 2:3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. Así es que, y por eso les decía, este tema más que con los hermanos protestantes, vas a tocarlo en algún momento, si es que te toca, con el pastor de aquella congregación. Así es que a manera de trabajo en casa, fíjate, son dos cosas. Voy a poner el video del padre Luis Toro sobre el diezmo. Es muy interesante porque hay una señora que llega muy triste diciendo que su hijo estaba enfermo porque un pastor le dijo que no diezmaba, y como no diezmaba, Dios la estaba castigando. Imagínate. Y segundo, vas a realizar esta semana una obra de misericordia a quien lo necesite. ¿Sí me explico? A quien tú quieras. Tampoco es para que nos lo digas, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Es más, yo sé que ya lo haces. Yo sé que en este momento tú sigues ayudando a tu prójimo. Síguelo haciendo, pero en esta semana con mayor razón, con toda la intención. Haz una obra de misericordia que ayude a nuestra comunidad, que ayude a alguien cercano a ti. ¿Sí me explicó? Sí, sí, sí. Ayudar entonces, ayudar a través precisamente de no sé, ayuda. Acuérdense que la ayuda solidaria es para ayudar a los seminaristas. Y si compras algún producto de estos que propone el equipo laico al servicio de la pastoral, bueno, toda la diócesis es una manera de ayudar. Ciertamente, pero hay muchas otras. Un consejo a alguien, visita a un enfermo. ¿Por qué no llevar una pequeña despensa directamente a una familia que tú consideras que le haga falta? ¿Sí me explico? Y en cambio, para los protestantes o principalmente para los pastores es no, tienes que venir a dejar esto aquí porque este es el diezmo. Ah, si quieres dar ofrenda, sí, dalo. Eso escúchenlo con una pastora, voy a investigar. Bueno, vi su video, pero no me quedé con su nombre, pero ella sí lo dice. Sí, si quieres ayudar al pobre, dáselo, y al huérfano, pero aquí tienes que venir a dejar el diezmo, el 10% de lo que ganas. O sea, es triste, pero es un tema. Pues bueno, por eso les decía al principio, para nosotros no causa dolor de cabeza, para nosotros no es problema, pero ciertamente es el gran negocio de las congregaciones protestantes. Y cuando el día de mañana te preguntes por qué hay tantas congregaciones protestantes, por qué hay tantas sectas protestantes, porque es un negocio muy lejos de lo que realmente en el corazón debe de existir, que es transmitir la palabra de Dios conforme a la doctrina de Cristo. Si realmente ellos fueran de los nuestros, nunca se habrían salido de nosotros.
Y este es el tema del diezmo. Ciertamente les digo, son muchos los temas. La siguiente semana vamos a estar viendo otro. No requiere de más sesiones esto porque, insisto, es muy claro de entender y se entiende con peras y manzanas. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Pues muchísimas gracias, como cada semana, muy contento porque miren, está llena aquí la sala. Doy las gracias a Ángela, Carmen, Garay, gracias por conectarte. Nada, gracias a ti. Sigan diciéndole a sus vecinos para que se conecten, pásenles el link, ojalá que quieran conectarse. Maru Mendoza, también muchas gracias. Esmeralda Aguilar, muchas gracias también por conectarse como cada 8 días. A Gloria Mendoza, un saludo allá hasta San Luis Potosí, allá hay muchos lugares donde poder también hacer obras de caridad. Adelita, ya vi, y también ya vi el TikTok que me mandaste, lo vamos a poner en una de tantas hasta aquí. Y Marlene Villeda, muchas gracias por conectarte, y a su mami, a Carmen Villeda, gracias. También a Lupita Lara, hola Lupita, qué bueno que te conectaste, gracias también. Un saludo para Carla Mendoza, gracias Carlita por conectarte. Para Adela, también un saludo para ti. Para Maurilia, hola y muchas gracias por conectarte. Gracias, hermanito. Para la hermanita Leti también, y para Virginia Poblano, que también siempre nos hace favor de conectarse. Pues muchísimas gracias, estos son los temas que vamos a seguir avanzando, y así, de esta manera tan simple, sencilla, con lenguaje básico, con peras y manzanas. Me despido como lo hacía el apóstol San Pablo allá en la segunda de Corintios, capítulo 13, verso 14. Él dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo siempre estén con todos ustedes. Muchas gracias, bonita tarde, y nos vemos la próxima. Gracias, bye. No dejen de hacer una obra. Hasta luego. No dejen de hacer una obra de caridad esta semana y vean el video del Padre Ristoro. Hasta luego. Okay. Hasta luego. Bye. Adiós.